Buenos días chicos, ¿cómo están? Camila, Fiorella, Laura, Luis, Nayeli y Víctor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Y cómo le fue con el trabajo? Supongo que cumplieron todos muy bien. Buenos días, Fiorella. Bien, de ahí paso a revisar entonces el trabajo. ¿De acuerdo? Ok, ok, Fiorella. Bueno, de todas maneras vamos a tratar de despejar esas dudas para que pueda quedar bien claro. Y un posterior trabajo también no se puede presentar aquello. Estamos entonces con el avance de los algoritmos iterativos. Vamos acá a abrir el archivo Excel. Bien, me equivoqué, no es el archivo Excel, es el archivo PowerPoint. Bueno, entonces, este método, que es una alternativa para que se pueda encontrar las raíces de un sistema de ecuación, tiene cierta restricción. Esa restricción estaba entonces sobre esa expresión que ustedes la pueden ver ahí. Matrices con diagonal dominante. Entonces no podemos aplicar el método mientras que no se cumpla ese criterio, ¿no? De la matriz con diagonal dominante. Hagamos un pequeño repaso mientras se van uniendo y de ahí pasamos, buenos días Aarón, y de ahí pasamos entonces a desarrollar este ejercicio. Entonces vamos a ir observando. En este ejercicio, sí Aarón, vamos a resolver la tarea. Preferiría entonces que se vayan uniendo, avanzamos un poco sobre esto, o terminamos de hacer, mejor dicho, el repaso, el recuerdo de la clase anterior y pasamos a resolver la tarea mejor, ¿ya? Para no estar saltando los temas cada momento. Entonces, antes de resolver, mientras se van uniendo sus compañeros, vemos que, vemos que ahí tenemos una matriz, bueno, ya está preparada, ya ha sido despejada, etcétera, ¿no? Y lo que debemos tener acá presente es que la matriz con diagonal dominante es esta que estoy en este momento, bueno, acá indicando. Esta matriz que está acá presente entonces la diagonal dominante. A ver, revisamos. En la primera fila, el 10 es mayor a todo lo demás solamente de esa matriz. No estamos observando la columna 26, menos 15, 53 y 47. No, esa no. Solamente vemos la matriz que puedo señalar con una flecha azul. Si cumple, es el mayor. Siguiente, el 20, también cumple con la suma. El 30 en la tercera fila también lo hace y el 20 en la cuarta fila también lo hace. O sea que estamos diciendo que este sistema de ecuaciones sí lo podemos resolver con el método de Jacobi. Jacobi fue el método que estuvimos viendo en la clase pasada, este método, Jacobi. Y luego de ahí, hoy día mismo, vamos a pasar a este método Gauss-Seidel. La diferencia es mínima, mínima entre Jacobi y Gauss-Seidel. Entonces terminemos con Jacobi y posteriormente pasamos a Gauss-Seidel. Entonces, para ir recordando, para estos dos métodos, Jacobi y Gauss-Seidel, necesitamos que se cumpla con la diagonal dominante en la matriz que acabo de señalar. No olviden, no le van a confundir si van a estar pensando también en la última columna, o sea, 26 menos 15, 53, 47. No, esa no interviene. Listo, si cumple, hacemos el algoritmo
que ya está prácticamente casi listo, lo vimos en la clase pasada. Hoy día lo vamos a mejorar y también lo vamos a ver con respecto al error. Y de esa manera tenemos, como se dice, la plantilla lista para que ustedes reemplacen según sea el caso. Entonces, para ir un poco recordando más, esta expresión viene de esta manera. Así, menos x3 más 0x4 igual a 26. Y aquí lo primero que deben hacer, que hayamos indicado de manera obligatoria, es despejarlo, despejar el x1. Entonces, todo lo que está aquí lo pasamos al lado derecho. Paso a lo derecho. Y este 10 pasaría a dividir toda esta expresión. Y con esto ya tenemos nuestra expresión despejada, lista para ingresarla en el algoritmo. Algo similar va a ser para la segunda ecuación, para la tercera, para la cuarta. Una vez que tengamos las cuatro, reemplazamos en el algoritmo que ya hemos venido presentando. ¿Está bien? Pues ese es nuestro procedimiento. Listo. Entonces ahora sí, creo que tenemos ya un número de tenemos la mitad, 15. Vamos a proceder entonces a dar solución a nuestra tarea y posteriormente, ojo, yo hago la solución, ya usted toma nota, por supuesto que hoy día no lo voy a revisar, lo revisaré en el transcurso de la semana y el próximo viernes ya deben tener sus notas cada uno y si por ahí hay alguna observación, un reclamo en base a la solución que voy a hacer el día de hoy, listo, usted lo manifiesta. ¿De acuerdo? Bien, entonces dejamos en stand-by esta parte, ya hemos recordado, debemos cumplir con el método, perdón, con la diagonal dominante. Esta diagonal dominante se va a cumplir para dos métodos. Habíamos visto Jacobi la semana anterior y el método de Gauss-Seidel. Estos dos métodos. Jacobi nos avanzó un poquito la semana pasada. Hoy día vamos a complementar Jacobi y luego también a trabajar con Gauss y Seidel. ¿Ok? Bien, entonces nos vamos a la tarea. Listo, ahí comparto la tarea. Son dos preguntas. La primera pregunta dice ahí, tenemos una función de dos variables, por lo tanto, utilice el MATLAB para graficar esa función para esos intervalos y luego utilice el comando surf para poder representarlo en tres dimensiones. X y Y está conformado por 60 elementos, o sea, ya está indicándome que va a empezar en menos 6, para el caso de X, va a acabar en 4, y en ese intervalo vamos a tener 60 elementos. Usamos el linspace. Luego dice con la herramienta de giro, determine aproximadamente las coordenadas para los ejes X, Y y Z, donde se presenta el máximo y el mínimo de la función. Mire, acá nos está pidiendo, recuerden que yo en principio le dije, vamos a trabajar con algo bien sencillo, ¿no? Operaciones matemáticas, básicas, aritméticas. No vamos acá, les pido la aproximación pero les pido el máximo y el mínimo. No estén pensando en que van a derivar. No, 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 no se compliquen. Por eso claramente dice ahí, con ayuda de la herramienta de giro. La de giro viene a ser aquella opción que hicimos nosotros, que utilizamos para poder girar la figura y verla de cualquier punto. Entonces pasemos primeramente a llevarla al MATLAB, ¿ya? Vamos acá a compartir MATLAB. Acá solución.
Pregunta 1. Bien, según el problema me está diciendo que X debe empezar en -6, acaba en 4 y tiene 60. En el caso de Y, algo similar. Empieza en -8, acaba en 2 y también tiene 60 elementos. Recordemos entonces, X y Y son vectores, y al ser vectores no los puedo graficar en 3D usando el surf. Entonces, ¿qué necesitamos? Convertirlo a matriz. Y esto se les explicó que el comando, si es necesario de utilizar, es el meshgrid. Este comando meshgrid lo que hace es transformar el vector X y el vector Y en matriz. Y para no confundirnos, vamos a darle el nombre de XX y YY, ¿sí? Para no confundirnos con la variable. A ver, hasta aquí podemos ejecutar, pero a la vez, para confirmar lo que estamos comentando, vamos a observar los tamaños de estas cuatro variables. A ver, ejecutamos y pueden ver, X, Y minúscula tiene un tamaño de 1 por 60, es decir, son vectores filas, en este caso. XX e YY son matrices que tienen el mismo tamaño de X y de Y. Por lo tanto, entonces ya podemos utilizar estas dos variables XX e YY en la expresión principal que nos han entregado. Y nos olvidamos de X e Y minúscula. Entonces, la expresión es un poquito compleja. Vamos a hacerlo por partes. Tomemos Z y acá tenemos dos cocientes. Vamos a hacerlo por el numerador, luego por el denominador y listo. Con eso ya podemos tener prácticamente la expresión completa. Sí, Marco, te escuchamos. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días, Marco. Disculpe, pero al momento de yo colocar la función, me di cuenta de que el punto era muy importante de dónde estaba ubicado, puesto que en mi variable x a veces lo quitaba y a veces lo ponía, y cambiaba totalmente la imagen de la función. ¿Podría explicar, por favor, cuándo es necesario colocar ese punto, por favor? Claro, Marco, sí, por supuesto. Lo explicamos. Vamos a suponer por acá una expresión cualquiera. Menos coseno de x y por acá le pongo exponencial de x. Es una función. Vamos a colocarle por acá nuestra función. Así. Si nosotros queremos resolver esta función, o mejor dicho, queremos evaluarla, queremos graficarla, etcétera, ¿qué cosa requerimos? Requerimos entonces contar con x. Listo. ¿Cuántos puntos para x? Eso ya queda a criterio de uno. Generalmente hemos pedido que sea algo de miles, ¿no? Entonces, ¿por qué miles? Porque si usamos menos, por ejemplo, voy a evaluar para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, 4 y 5. Son 5 puntos. Cuando evalúes esta función con x, 1, 2, 3, 4 y 5, no lo voy a hacer por tener tiempo, pero voy a suponer que evaluando en 1 me sale una cantidad. Voy a suponer que sea 4. Ya, salió un punto. Cuando vale 2 me va a salir 8. Cuando vale 3 me va a salir otro número. Cuando vale 4 otro número. Y cuando vale 5 otro número. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer más MATLAB? Va a unir los puntos. Une los puntos y vean el gráfico, pésimo. Por esa razón entonces se requiere que X tenga más números. Y por eso decimos pues 1.1, puede ser cada punto 1, ¿no? 1.2, llegar al 2, luego sigue así, llega al 4.9 y llega al 5. Entonces, ¿qué hacíamos en el MATLAB para poder generar un vector de mayor número de elementos? Usábamos el linspace.
Decíamos, empieza en 1, acaba en 5 y en ese rango van a existir, por ejemplo, 1000 elementos. Listo, 1000 puntitos. Eso va a permitir que el gráfico sea pues lo más, digamos, perfecto posible, ¿no? Por ejemplo, así. Listo. Entonces, ¿qué se ha generado con X? X se ha generado con X, que es un vector. Este vector es de 1 por 1000. Siendo de 1 por 1000, según nuestro concepto de álgebra lineal, lo se da al costado, para multiplicar cualquier vector o matriz, debemos tener esta consideración. Si A es n por m de dimensión, sin importar cuál sea n, sea el valor de m, obviamente son enteros positivos, B tiene que ser de m por ejemplo, k. Y ese resultado sabemos que se va a dar en la variable c, suponemos que sea así, y sería n por k, considerando que todos son iguales. Esto se da desde el punto de vista de álgebra lineal. Producto de matrices, producto de vectores, vector matriz, matriz vector, etc. Pero en este caso nosotros no estamos multiplicando matrices, tampoco estamos multiplicando vectores, estamos evaluando una función. Pero esa función que estamos evaluando se debe evaluar en un determinado rango de valores. Entonces quiere decir que debido a eso aparece el X como un vector. Entonces, ¿soy obligado a multiplicar vectores? Sí, soy obligado a multiplicar vectores, pero no usando esa teoría. Entonces tengo que hacer X por X. Por lo tanto, si ustedes intentan hacer esto de aquí, X por X le va a salir error. Así que es al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí estamos comprobando de que no se está cumpliendo la teoría del álgebra lineal. O sea, X es 1 por 1000 y el otro X es 1 por 1000. Y como vemos, los elementos internos 1000 y 1 son diferentes. Y por esa razón es imposible de poder multiplicar. Entonces, no se puede hacer, claro, aparentemente no se puede hacer. Pero en este caso, ¿qué hace el MATLAB? MATLAB dice, bueno, vamos a hacer ese producto de X, con todos sus elementos, pero vamos a acompañarlo con el punto. Por eso que en una oportunidad me preguntaron, profesor, ¿y qué hacemos con el punto? ¿Lo ponemos todo el tiempo? Bueno, si ustedes desean, pónganlo todo el tiempo. No va a haber ningún problema. La suma, la resta, etc. Entonces, por esa razón aquí incluimos un puntito para multiplicar X por el otro X. Luego seguimos, ¿no? Ya todo lo que viene por delante ya es conocido. Sí, Herbert, te escuchamos. Profesor, ¿me escucha? Buenos días. Sí te escucho. Buenos días. Sí, Herbert, te escuchamos. Eh, me había olvidado del comando y o sea, hice la tarea poniendo que quiero que suba de 0 en 1 en 0 1. Porque no me acuerdo. Mire, a ver, vamos por partes. Primero contigo, Herbert. Datos. Ujú. Ya, a ver, te Bueno, escuché más o menos considerar recortado. quizás va a bajar los puntos. O sea, ¿me escucha? Sí, entrecortado te escucho, pero sí, logro más o menos oír. Y ya, en la tarea que dejó, yo no Ujú. utilicé el comando linspace porque, bueno, no me acordaba y busqué y bueno, no encontré. Entonces comencé a hacerlo de intervalos que suba el gráfico de 0.1 en 0.1, por ejemplo. Entonces yo obtuve 63 datos. ¿Va a considerar algo en ese caso o no va a considerarlo? Bien, ahora sí. Mire, yo no soy de calificar blanco y negro. No, definitivamente. Si hay un procedimiento, se considera, ¿no? Por eso que es importante siempre tener un procedimiento. Ese procedimiento, porque a veces algunos van a tratar de simplificar todo. Está bien, si todo está encaminado a lo correcto, se le pone el puntaje que corresponde. Pero si han simplificado todo su desarrollo y no llegan al puntaje, ahí hay un poco de sospecha, ¿no?
Pero si hay un procedimiento y por ahí se han equivocado, se han olvidado, por ahí uno u otro asunto, se considera un puntaje parcial. No, no, yo no tengo por qué colocarle 0, definitivamente. Ha habido ahí un aporte, ¿no? Entonces ya va a quedar de manera relativa. ¿Qué tanto ha sido el aporte? En tu caso, bueno, dice que no recordaste el link pace, fue la opción de ubicar cada punto 1, te acercaste al resultado, que son 60, pero ahí. Entonces, no, no, no es para calificar con 0, definitivamente. Siempre se tiene en cuenta una consideración. Ujú. Ya. Ok, profe, Ahora, gracias. muy bien, correcto. Y ahora aquí Laura me pregunta acerca de esa opción. Dice aquí colocar y igual a x menos 2 en vez de colocar el linspace. Eh, perfecto, a ver, vamos a verificar esto de acá. Solo un instante, creo que esto ya quedó claro. A ver, no, todavía no. Vamos a responder también la consulta que me hace su compañera Laura. A ver, X e Y está generado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a presentar los primeros 6 elementos de X. ¿De acuerdo? Damos Enter. Ahí está. Vamos a presentar los primeros 6 elementos de Y. Listo. ¿Qué pasa si a este X yo le resto 2? Menos 6 menos 2, menos 8. Menos 5.8 menos 2, menos 7.8. Menos 5.6 y así. Entonces, aquí compañera Laura optó por una forma diferente, como ustedes lo han visto en el chat, y está perfecto, está ok. O sea, no quiere decir que aquí hay que ser obligados a hacer algo, no. Ella encontró una manera más sencilla, más rápida, directa, perfecto. También es válido, ¿correcto? Está todo bien, Laura, todo correcto. Ahora sí, regresamos entonces a nuestra explicación que estamos haciendo, ¿ok? Y para que podamos ya quedar bien claro con respecto a este tema de usar el puntito. Un instante, ya, ahora sí. Estoy regresando a lo que habíamos avanzado hace un rato. Luego, en la función que hemos colocado, también podemos notar que hay acá una división. Y esa división sería 2 entre x. Recordemos que x tiene, así si x tuviera solamente estos 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué se entiende 2 sobre x? Que el 2 divide a 1, sería 2. Que el 2 divide al otro 2, sería 1. Que el 2 divide al 3, 2 tercios. Y así sucesivamente. Para que se haga esa división 2 con cada uno de los números, recuerden que yo siempre les decía, ¿no? Pulgar con pulgar, índice con índice, etcétera. También somos obligados a colocar el puntito tal como lo he hecho aquí. Así. A ver, sigamos. De acá viene menos coseno de x por exponencial de x. Y caemos en algo muy similar a lo que estábamos viendo al inicio. Acá. Este coseno de x es un vector. Este es un vector. Y el otro exponencial también es un vector. Entonces son dos vectores, es como si tuviera este caso, ¿no? X por x. Entonces nuevamente me veo obligado a colocar el puntito en el producto. Esa es la idea entonces de utilizar siempre el punto para que se desarrolle el producto elemento con elemento. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro problema? En nuestro problema que hemos estado ya analizando, x e y, que estamos multiplicando toda esta expresión, acá son vectores, pero en mi problema de graficar en 3D son matrices. Entonces, al multiplicar matrices, coseno de una matriz por exponencial de una matriz al cuadrado o un número escalar entre una matriz, de igual forma también somos obligados a usar el punto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a regresar a lo que estábamos avanzando. Dejamos de compartir por aquí.
Si hay dudas, chicos, pregúntenme porque si bien es cierto, ¿no? Ya para en adelante, recuerden que la calificación, la evaluación es así progresiva, ¿no? Entonces acá hemos hecho una tarea académica, correcto, tiene poco puntaje, por ahí se han equivocado, tampoco es para un cero, pero con eso se va aprendiendo. Y luego ya en la calificada número uno, si vuelvo a preguntar, ya no debería haber dudas, ¿no? Porque yo puedo preguntar inclusive dos funciones, dos expresiones, dos superficies que se intersectan. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos si yo les pido una intersección de dos superficies? Usa el comando que ya conocemos, lo estoy escribiendo en este momento, ¿sí? Pero esto solamente le va a permitir graficar una superficie. Para la otra, pueden utilizar el retenedor, este de acá. Por ejemplo, a ver, plot, colocar plot del 1 al 5. Y se entiende pues que es una recta, ¿no? Yo también les comenté en su momento, si yo coloco solamente el eje y un solo vector, el MATLAB lo que hace es entender que el vector X es por defecto siempre del 1 al 5. Vamos a cambiar por acá, que sea del 10 al 15. Vean, el eje X se mantiene del 1 al 5, pero en el eje Y sí cambió de 10 a 15. Entonces por defecto. Si hacemos uso del retenedor, con esto lo habilitamos, porque hace un rato vieron que yo había graficado plot 1.5. Luego grafiqué plot 10.15 y cambió el gráfico. En este caso, ahora yo voy a hacer un retenedor. Pongo el retenedor y ahora puedo graficar cualquier tipo de figura. Voy a colocar al revés así. Y no se va a borrar lo anterior, se va a mantener. ¿Observen? Doy Enter y va a aparecer sobre el que ya está ahí presente. Y así podemos graficar lo que uno quiere y va a aparecer encima, encima, encima. Y para deshabilitar usamos el Off. Ahora sí, volvemos a graficar, se borra lo que está ahí y aparece una nueva representación gráfica. También lo explicamos en su momento cómo era el uso del Hold On y el Off. Bueno, entonces regresemos a nuestro problema. Ya tenemos entonces las dos variables generadas y con esta yo debo generar el gráfico tridimensional. A ver, vamos por aquí a ubicar 3x es por xx, ya no usamos el x minúscula, más xx elevado al cuadrado. También pueden utilizar xx por xx más y al cubo. Ese 2 o ese 3 que está elevando a la variable x cuadrado o al cubo, lo que está haciendo es cada elemento de xx, si xx es una matriz de 60 por 60, o sea, quiere decir tenemos ahí 3600 elementos, ¿no? Multiplicando todo. A cada uno de esos 3600 se le está multiplicando consigo mismo, o sea, se le está elevando al cuadrado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Luego, en el caso de z, perdón, del denominador, hacemos algo similar. Y luego a la 4, más 5, una constante, 3y más 1, que acá viene también a la cuarta. Y con eso ya finalizamos. Luego solo nos queda invocar y ahora graficar. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese deshabilitado el Hold On? Hubiéramos tenido nuevamente las líneas diagonales, ¿no? Pero proyectados en el plano. Entonces, mejor es siempre deshabilitarlo, ya que nos puede crear confusión. Ahora se extiende, ¿no? Claramente el vertical, este que está aquí, es el Z. Aquí lo podemos ver. Y este de aquí es el Y. Colocamos la manito y ahí está apareciendo una Y, eje X. No era necesario, pero si queremos darle una mejor apariencia, le ponemos esto de aquí y lo repetimos para cada uno de los ejes de coordenadas.
Oh, perdón. Y, Z. Ahora sí. Y lo que se quería es tomar el máximo y mínimo. Entonces lo que hacemos es jalarlo, llevarlo al plano. Vamos al plano. Ya, ¿cuál es el máximo? Ustedes ven, es el amarillito, ¿no? Este que está por acá. Entonces vemos donde aparece aproximadamente el máximo está en 0 para el eje Y. Es un aproximado, tampoco se quiere Y. Eje Y. El máximo está aproximadamente en 0 y el mínimo, perdón, máximo en el eje Y, en el eje, no, acá me he confundido, eje X, Y y Z, X label, Y label, está todo bien. Sí, hay un problema ahí. Sí, también lo podemos o sea, es ya cuestión de darle la mejor apariencia. Vamos a retirar el eje Z. ¿Ya? Eje X, Y, ahora sí. Eje Y 0, eje X aproximadamente 1. Ahí está, mejor así. Máximo 0,1. Equivale al X, Y. El mínimo, vamos a ver el mínimo. El mínimo es el azul. Entonces también podemos decir que es 0. Y en la parte del X aproximadamente, podemos colocar ahí y nos sale el valor exacto, ¿no? Ya, sería lo que figura ahí, pues tomemos ese valor. Menos 0,3 y menos 1,3, suponemos. 0,3 y menos 0,3. Ya tenemos el mínimo y el máximo de esa función. Solamente es observar dónde tiene la parte más alta. Faltaba el eje Z. Ya, el eje Z lo colocamos así. En Z está saliendo aproximadamente 0,2. 0,2 Z. Y el mínimo aproximado, ¿no? Menos 0,45. Menos 0,45. Ahora, lo que yo he obtenido no quiere decir que son los resultados exactos, no. Ustedes pueden haber tenido un poquito más, un poquito menos, con un error. Eso no hay problema, porque quizá lo hiciera en una PC más pequeña, la pantalla, buena resolución, pero sí debe estar alrededor de esos valores que estoy señalando. Esa es la solución del primer problema, entonces. ¿Está bien? ¿Todo conforme? Listo. Esto de aquí lo vamos a dejar también. Voy a hacer lo siguiente. Voy a trasladarlo. Pregunta 2. Listo. Vamos a la pregunta número 2. Bien, a ver, ¿qué dice este problema?
Implementa una función en el MATLAB. Entonces hay que usar el función para la siguiente expresión matemática donde el valor de salida es la presión. Ya, ahí tenemos la expresión en la parte final, ¿no? Y los datos de entrada son P sub 0, otra presión, luego tenemos ahí ρ, tenemos H, densidad, altura, en fin. Y G es una constante. Cuando se ingrese cualquier valor negativo, se debe forzar la salida a 0 y dar un mensaje, valores incorrectos. Luego, cuando la altura sea superior a 4 y la densidad superior a 1.5, deberá proceder con los cálculos y mostrarle mensaje, valores elevados. O sea, hay dos condiciones. Cuando tenemos valores negativos o cuando tenemos valores muy, digamos, elevados, como el caso de la altura y la densidad. Para todo caso, dice usar un G igual a 9.8 y dar como respuesta el código de MATLAB utilizado, la captura de pantalla, bueno, siempre se pide la captura de pantalla, y la respuesta a una comprobación de la función con los valores tales. A ver, vamos entonces a desarrollar esto de acá. ¿Listo? Bien, como esta siguiente, la solución es a partir de un archivo, vamos a tener que abrir una nueva ventana. Función. Vean ahí claramente que en el archivo o en la tarea se dice que la expresión es P igual a P sub 0 por ρ, por G y por H. ¿Cuántos datos tenemos de entrada? A ver, analicemos. ¿Cuántos datos tenemos de entrada? Lo que ustedes van a hacer es crear la función. Ya la función la habíamos explicado, ¿no? La función tiene, entonces, un dato que va a ser H, otro dato que va a ser ρ, y un tercer dato que viene a ser P sub 0. Y la salida solamente va a ser P, la presión. O sea, 3 entradas y una salida. Ahora sí, nos vamos nuevamente al MATLAB y colocamos por acá y le damos, voy a darle pues pregunta 2, ¿no? Pregunta 2. Las entradas pueden usar la misma letra, las mismas variables o pueden de repente cambiarlas. Voy a usar la misma. P sub 0, bueno, acá no tengo la letra griega, pongo P como densidad y pongo H. Y la salida sería P mayúscula. Esta salida puede estar entre corchetes o puede estar sin corchetes. Recordemos que es una sola variable. Cuando tengamos varias, ahí sí necesitamos entonces colocarlas todo dentro de unos corchetes. En este caso no es necesario. El comentario es opcional, le dije, ¿no? Esta función corresponde a la solución de la pregunta, la tarea académica. Es opcional. Si ustedes desean, lo colocan. Si ustedes desean, no lo ponen. Bueno, yo por costumbre sí lo estoy colocando y tal como está ahí. Si ustedes no lo han colocado, no quiere decir que yo les voy a bajar puntos. No, eso sí no. Esto sí es importante, la declaración de la función. Ahora viene el programa. El programa me decía lo siguiente. Cada vez que los valores todos son negativos, no olvidemos que G es una constante. Se la puedo colocar acá adentro. Me fijo. G no ingresa como dato, es una constante. Si los valores son negativos, debo hacer presión igual a 0. ¿Sí? Y dar un mensaje diciendo valores incorrectos. Valores incorrectos. Ahora, ¿cuál sería entonces? Debo verificar si es negativo. Y ahora vean que esto de acá es una manera que estoy utilizando. Ustedes pueden utilizar cualquier otra forma de programación. ¿Está bien?
Estoy grabando de una vez como pregunta 2. Ya está. Así como su compañera Laura fue la que me propuso hacer una resta nada más para generar Y, una suma, una resta pues, ¿no? Entonces ella busca una manera sencilla y así puede ser. O sea, cada uno puede elegir su forma más sencilla o rápida, o de repente no rápida, sino un poco más larga, pero si llegan a la solución, todo correcto. Entonces yo lo he hecho así. Si los tres son negativos, entonces la presión va a ser cero y va a dar un mensaje indicando valores incorrectos. ¿Qué pasa si uno de ellos, recuerden que, o sea, yo no les he pedido muchas condiciones, porque ustedes pueden decir, profesor, ¿qué pasa si es que los tres son positivos? Ah, muy bien, eso se hace acá en el else. Y basta que uno de ellos sea negativo, ya deja de cumplir. Vamos al else. En el else, ¿qué hago? Hago uso de la fórmula. La fórmula es simple, P sub 0 más P por G por H. Acá se ha ignorado todo lo que son las unidades, de frente va ahí en la expresión. Correcto. Y obtenemos el resultado. Pero hay otro condicional. Eso se dice si la altura vale H. La altura, perdón, H es superior a 4. Entonces por acá podemos agregar. Si la altura es superior a 4 y la densidad superior a 1.5, en este caso solamente dice que debo mostrar un resultado. ¿Qué resultado debo mostrar? A ver, por aquí está, valores elevados. Un mensaje, valores elevados. Nada más que eso. Pero no me dice que debo tener un resultado para la presión particular. No, no me dice nada. Luego vean un L. Analicemos el problema. Si los tres son negativos, P va a ser 0 y va a darse este mensaje. ¿Qué sucede si no se cumple esta condición? Salta al else, el número 11. Y acá verifica. ¿La altura mayor que 4 y la densidad mayor que 1.5? Sí. Muestra un mensaje. Valores elevados. Si se cumple esta condición. Y de ahí salta al 14. Y de ahí salta al 15 y muestra el resultado. Acabó el problema. ¿Qué hubiera pasado si es que la altura no es mayor a 4 ni la densidad es mayor a 1.5? Entonces de aquí, pregunta, claro, considerando que sean positivos, ¿no? Viene a else, ¿cumple con esto? No, no cumple. Entonces salta a este lugar y muestra el resultado. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la condición cuando los tres son negativos, P vale 0. Y en cualquier otra situación, pasa al else y sí o sí hace esta línea número 15. Esa es de repente una forma que yo he utilizado. Ustedes pudieron haber utilizado muchas otras más, usando el if, usando combinaciones, en fin. Cada uno ya es libre, ¿no? De poder pues, Ingeniero, ¿me trabajar. escucha? Sí, sí, sí te escucho. Disculpen el tema del if, donde pone todos los tres negativo. ¿Por qué no sería el conector mejor el conector O? Porque hasta donde yo he leído el problema, dice el problema que si dice, cualquier número de ellos es negativo, dice. O sea, no especifica que Cierto. los tres específicamente sean negativos. Hasta donde ya es el conector I, es para que se cumplan ambas condiciones. Por ejemplo, cuando usted coloca else if, ahí sí te especifica el problema, que h debe ser mayor a 4 y p debe ser mayor a 1.5, pero en cambio en la primera condición dice cualquiera de ellos puede ser negativo. Por eso es Así que en es. mi ejercicio lo coloqué como O, porque o bien Correcto, uno puede ser negativo, los demás pueden ser positivos y pueden darnos también ese valores incorrectos. correcto, David. Sí. Justamente Laura también me hace esa observación. Correcto, tienen toda la razón. Yo me he equivocado ahí. O sea, no he leído bien el problema, lo leí muy rápido, pero ahí dice cualquier valor negativo. O sea, y es cierto, ¿no? O sea, basta que uno sea
negativo para Claro, que esto Ahí quede fallaría, por ejemplo, uno, ¿no? Fallaría la formulación. exactamente. Entonces aquí vamos a corregirlo, sí, tienen toda la razón ustedes. Entonces acá hay que corregirlo. Ahora voy a encontrar este símbolo, a ver si lo logro encontrar en mi teclado. Ustedes tienen el... Ay, ya lo encontré ya. Como lo hice, pero ya lo encontré. Ya, ese sería entonces este símbolo que significa el OR. Esa es una forma, ¿no? La otra sería que de repente puedan ustedes también trabajarlo así, ¿no? Me refiero a esta partecita de acá. OR, como el OR solamente acepta dos, así, OR de ambos. Esto me da un resultado. Entonces, otra vez uso OR con la otra variable. También sería otra forma de poder, digamos, plantearlo. O sea, no hay una única manera, sino hay muchas. Ya depende, digamos, del conocimiento, la experiencia que tiene uno en la programación, lo puede ir colocando de esa forma. Estoy totalmente de acuerdo, sí, efectivamente tiene que ser un OR. Y de hecho, ¿no? Basta que uno de ellos sea negativo, ya no tendría sentido, una altura negativa, no tiene sentido estar calculando el valor de la presión final. Muy bien, sí, gracias por la observación. Y ahí quedaría entonces el archivo final. Y ahora vamos a verificar. Y aquí es donde venía la pregunta, ¿no? Vamos a verificar. Me decían, cuando la presión P sub 0 vale 200. Muy bien, colocamos 200. Cuando H vale 2. Y cuando ρ vale 1.1. Acá todos son positivos, tiene que haber solución. H mayor que 4 y ρ mayor a 1.5, no. Entonces no debe haber ningún mensaje. Voy a colocarle punto y coma. Lo voy a dejar así. Y P me demuestra el resultado final. Damos enter. Ahí el resultado. 221.56. Como ven, ni un mensaje. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Coloquemos estos valores superiores. Rho que sea 5 y el otro H que sea 5. Estoy exagerando. En este caso, me debe mostrar el mensaje valores elevados, pero aún así me debe también mostrar el resultado. Doy enter. Ahí está el resultado, 445, y ahí está el mensaje, valores elevados. Y para estar muy seguro de ello, podemos hacer un clic, ¿no? ¿Recuerdan? En cualquier parte, y luego ejecutamos. Doy enter, bien, ya se posicionó por acá. Pongo el mouse encima de la letra G, sale valor 9.8. Y lo demás lo podemos ir también encontrando. Claro, acá no aparece en P mayúscula, línea 9. ¿Por qué? Porque todavía no se ha calculado, todavía no he ingresado ahí. Y para ingresar, F10, ¿no? A ver, vamos a hacer el salto F10, salta else, claro, porque los tres son positivos. Luego ingresa al if y consulta. H vale 5, sí, lo que hemos ingresado. P vale 5 también. Entonces, como se cumple ambos, ingresa a la línea 13. Muestra el mensaje, termina el if, hace el cálculo y finaliza. ¿Y qué ocurre si ahora hacemos una prueba de un negativo? Me muestra entonces mensaje valores incorrectos y el P lo hace igual a 0. Lo pueden verificar así. F10. ¿Este es positivo? Sí. Este es positivo también. Y este es negativo. Ah, muy bien. Basta que uno no se cumpla. Saltó. Ahora P toma el valor de 0. Ya está. Muestra el mensaje. Y hace que salte y finalice el ente. Por esa razón tenemos el mensaje valores incorrectos y el P igual a 0. Ese es entonces nuestro
Problema número 2. Sí, efectivamente, no está tan complicado y hacer las pruebas para esos casos particulares. Bien, ¿alguna consulta? Bien, ahora sí, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Sí, Fiorella, te escuchamos. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la pregunta? A ver, la fórmula que le puse antes del end. A ver, P es igual, P sub 0 más ρ por G por H. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está correcto. Por la letra griega ya aquí lo he señalado como P minúscula para la densidad. Pero sí, está correcto. Muy bien. Listo, ahora sí. Entonces, después subimos el archivo también, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener a la mano y puedan confirmar el desarrollo o el reclamo en caso exista. Bien, vamos entonces ahora nuevamente al método de Jacobi. Aquí me he equivocado, le puse Jordan, no sé por qué razón. En el archivo anterior de la clase del 16 de abril le puse Jordan. Bueno, me equivoqué también digital. Pero el nombre correcto es Jacobi. Vamos a repasar brevemente, muy rápido. Se plantea un problema bien sencillo, como lo pueden ver, lo estoy en este momento sombreando. De ahí se despeja la variable x, y y z, ya están las tres variables. Y se establece, como le decía, una plantilla. Esta plantilla, que va a servir para todo, claro, vamos a ir cambiando ciertas partes, como en el caso de acá. Vamos a dar valores de semillas, x, todos iguales a 0. Las semillas son valores iniciales. O bien se le dan el problema, o bien ustedes lo toman de cualquier, digamos, con cualquier, de forma arbitraria. Se me ocurre a mí colocar 10, 10, 10, 5 menos 8 y 1000, lo pone. Ahora vamos a comprobar, ¿ya? Cómo influyen las semillas. Luego empezamos con un loop del 1 al 20. Se le puede decir también, ¿no? Hacer esto 500 veces, hacerlo esto 10 veces, hacerlo esto tantas veces. Esto solamente para poder mostrar los valores. En un principio, ¿qué debe hacer? Mostrar el 0, 0 y 0. Entonces, una vez que tenemos las tres fórmulas, colocamos, obtenemos x, y y z, y luego se deben actualizar. Porque recuerden lo que hicimos la semana pasada, una vez que calculamos el nuevo x, el nuevo y, el nuevo z, se reemplaza en la fórmula y se vuelve a calcular para la segunda fila, tercera fila y así sucesivamente. Esto lo vamos a quitar. Y luego vamos a colocar el pause solamente con la finalidad de poder ver paso a paso. Entonces nuevamente lo repetimos. Hacemos mejor uso de acá el run section. Vean, los tres son ceros. Damos un enter. Oh, mejor lo voy a colocar de manera cada segundo. Son ceros, después salen esas cantidades, y así van cambiando, hasta poder llegar a unos valores donde ya no van a modificarse, van a quedarse fijos. ¿Qué quiere decir? Que ya encontró los valores. Seguimos esperando. Como pueden ver, ya el último es igual al penúltimo.
A ver, veamos el antepenúltimo. También. Y el anterior a este también. O sea, si ya encontró los resultados, ya no tiene por qué cambiar. Ya no cambia. Ya encontró la solución y ahí se establece como solución. O sea, esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Qué hubiera pasado? Lo voy a quitar para no hacerlo tan extenso. Comentario nada más. Por acaso los comentarios ya a veces lo hago directamente con control R de frente. Y control T lo retira. Bueno, ya teclas rápidas. Vamos a colocarle 200 veces. Vean, a partir de qué valor empezó a salir igual. Debe ser del 20, por ahí, ¿no? 15, perdón, no lo sé. Acá todavía está cambiando. Está cambiando, está cambiando, está cambiando. Y aquí sigue cambiando, sigue cambiando. Y aquí me parece que ya está casi haciéndose estable. Ya no cambia. No, todavía está cambiando. Por acá. Por aquí. Ya deja de cambiar. Ahora yo quiero saber en qué momento deja de cambiar. Porque también se le puede pedir, ¿no? A ver, con cuántas iteraciones ya se encontró la respuesta. Eso también lo vamos a ver, pero eso sería con ayuda del error. ¿Ya? Entonces hasta aquí, bien simple, ¿no? Vamos ahora a hacer el siguiente ejemplo. He comentado que teníamos un ejemplo por aquí. Ese de acá. Tomamos la otra expresión. X2, tenemos esta flecha. X2 sería igual a menos 15 menos X1 menos 2X3 y más 3X4. Todo esto sobre 20. Luego X3 sería 53 menos, tenemos menos 2X1 menos X2 y más 0X4. Todo esto sobre 30. Es simple, ¿no? Estamos despejando solamente. 47 menos, acá es X1 positivo, acá sería 2X2 y 3X3. Todo sobre 20. Todo ok hasta ahí. Voy a verificar 26 menos 2X2 X3, va a ser X1 menos X3 más 3X4. Sí, ese todo está correcto. Bien, entonces esto lo llevo de una vez al MATLAB. He copiado, he pegado, lo traslado al MATLAB. Bien, yo les he dicho de que lo que tenemos en la parte de arriba es una plantilla. O sea, es como copiar y pegar y actualizar, por supuesto, las expresiones que están en la línea número 23, 24 y 25. Porque la 22 ya ni siquiera es necesaria presentarlo, ¿no? Entonces vamos a copiarlo de arriba con la semilla. Antes de continuar, chicos, les comenté que vamos a cambiar la semilla. Vamos a cambiar la semilla.
cambiemos a cualquier número, 10, menos 10 y 0.2. Yo creo que menos, solamente 20 veces. Veamos qué ocurre. Mm, ujú. A ver, que x igual a 10, menos 10 y z igual a 0.2. Miren, en esta situación es un poco raro, no sé cuál podría ser el error. Línea 33 dice. Ah, bueno, es que esto todavía falta, correcto. Ya, vamos a colocarlo así, nuevamente. Y ahí tiene. Esto hemos obtenido y también son los valores que ustedes vieron, ¿no? Como respuesta a este problema. Entonces, es casi como decimos de repente, independiente de los valores semillas. Ahora, yo lo hice con cero con la finalidad de que sea bien sencillo al momento de explicar cómo se hacen los cálculos, iteración por iteración. Pero aquí yo veo de que también ha cumplido, entonces ahí estamos demostrando que es de cierta manera independiente de los valores iniciales. Listo, ahora sí, regresemos a nuestro ejemplo. Ecuaciones, la voy a trasladar, la voy a reemplazar acá. Ahí. Y lo acomodamos. Acá sería 26 menos 2x2, 0x4, punto y coma. Ah, ahora los valores ya no son x, y, z, z, sino ahora se llaman x1, x2, x3 y x4, ¿no? Y para seguir ese mismo esquema, uno suele trabajar con esta doble variable, así, para diferenciarlo, hacerlo tan igual como el caso anterior, ¿no? La semilla le ponemos doble y en los cálculos, el resultado de los cálculos con una sola variable. Por acá sería una sola variable, p de x4, y por aquí ya le asignamos actualización. Y aquí también lo verificamos. Acá sería menos x1 más 2 veces x2 más 3 veces x3 sobre 20. Aquí también 53 menos x1 acaba con doble, estaba olvidando. 0x4, seguimos con menos y doble. Listo. Y verifiquemos. Verificamos de esta manera. A ver, ¿cuál es la solución entonces para este problema? Esa es la solución. 3 menos 1, 2 y 2. Usando 200 iteraciones. Si utilizo 20.000, lo mismo. Si utilizo 20 iteraciones,
lo mismo, ¿no? Si utilizo solamente 13 iteraciones, también igual. O sea, quiere decir que lo está calculando bien rápido. A ver, 4 iteraciones, ahí sí. Con 4 estoy observando que se está acercando el resultado, pero aún falta todavía bastante. Por esa razón, necesitamos hacer más iteraciones. ¿Está bien entonces? Ahora, en oportunidades no es necesario hacer pues 40.000, 2.000 iteraciones, no. Quizás con 4, con 5, con 10 se puede alcanzar el resultado. Es por eso que yo le decía, ¿no? Vamos a agregar el tema del error. Y con el error nos facilita y podemos decirle, a ver, hazlo 40.000, pero no lo va a hacer 40.000, lo va a hacer solamente, por ejemplo, 15 veces. Y después de 15 va a escapar, va a salir del for. Y para salir del for vamos a usar este comando de aquí. Con eso escapamos del for y podemos entonces nuevamente poder evitar todo ese grupo elevado de operaciones que podría tardar también la computadora. ¿Listo? Entonces ya tenemos este algoritmo. Ahora vamos a hacer la modificación. Hacemos lo mismo. Copiamos, pegamos. Y otro dato va a ser el error. Vamos a darle por acá un error bien pequeño. 10 a la menos 10. Menos, 10 a menos 5. Ese sería el error. ¿Qué significa el error entonces? A ver, vamos por acá. Ahí vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Si usted tiene un resultado, como hace un rato lo hemos observado, que sea así. Listo. Siguiente resultado. 2, 1, 1.95, 3.1. Siguiente resultado. 2, 1.01, 1.9 y 3. Y el siguiente resultado que sea 2, 1, 2, 3. Para construir entonces nuestra columna de errores, aquí al lado voy a tener los errores. Hayamos dicho que en el primer caso no hacemos nada. Acá no hay error, porque solamente tenemos uno. Y lo que nosotros esperamos es siempre tener 2 para hacer la comparación. Entonces, hacemos la comparación entre quiénes. Vamos a seguirlo así, ¿eh? Así. Entonces aquí, nada. Vamos acá. Aquí sellamos el error. Están los 2 checks. ¿Cómo lo haríamos? Haciendo esa resta. Vamos a restar. 2 menos su anterior, más 1 menos su anterior, más 1.9 menos su anterior. Aquí no va a interesar si ustedes restan el segundo menos el primero o el primero menos el segundo. Así de siempre, no va a interesar. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a utilizar con un absoluto. Y a la vez lo vamos a dividir todo entre 3. Pero entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque son 4 sumandos que tenemos ahí. Ese dato, ¿cuánto nos daría? A ver, 0, 0, 0, saldría 0.05, ¿de acuerdo? Entre 4. Vamos a hacerlo por acá.
0.05 entre 4. Esto sería 0.0125. Así. Ese es el resultado del error. Ahora vamos a hacer lo mismo en la siguiente línea. Así, sí, Laura. Sino que acá me refería a que como vamos a un absoluto, no nos va a interesar el signo. Todos van a ser positivos. Por eso que restábamos la segunda fila menos la primera o la primera menos la segunda. Es indiferente. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Nuevamente restamos la tercera fila menos la segunda o la segunda menos la tercera. Hacemos la misma resta. Y bueno, para no ser tan extenso, voy a suponer que este resultado me sale 0.0, más pequeño voy a hacerlo, ¿eh? 0.002. Listo. Nuevamente voy a la siguiente línea, hago esa resta y voy a obtener otro resultado que voy a suponer que sea 0.001. Por cada resta, antes que yo haga la resta, o después de hacer la resta también podría ser, yo tengo que verificar si estos números de errores que estoy obteniendo, si esos resultados son menores a un dato que se me haya entregado, por ejemplo B, que hace un rato le he colocado 10 a la menos 8, ¿sí? Si es así, entonces aquí colocamos la interrupción. Con eso rompemos el for y salimos. Ya no tenemos que hacer esto toda esa cantidad de veces. Entonces, este es el procedimiento. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la resta de dos resultados de la misma de filas continuas y luego vamos a compararlo con el error que es el dato del problema. ¿Correcto? Vamos entonces al más dato. Ah, 10 a la menos 5 era, no de la menos 8. A ver, ¿cómo haríamos entonces? El resultado inicial es este. Todos son ceros, ¿de acuerdo? Todos son ceros. El resultado de la segunda fila estaría aquí. Y x1, y x2, x3 y x4. Entonces, es como si tuviéramos en la primera fila esto. Así. Y en la segunda fila tenemos estos resultados. Sí. Y antes que lo perdamos, porque cuando hacemos esta igualdad, lo perdemos. Somos iguales. Entonces, antes que hagamos esta igualdad, aquí yo tengo que hacer la resta. ¿Qué restaría? Como les decía, no interesa el orden porque es un valor absoluto. Listo, ya hice la resta. Y falta el valor absoluto. Max de todo ello. Ya está. Ya tengo el error. Ahora ya puedo actualizar el problema. Y ahora puedo usar el condicional. El condicional puede ser en cualquier momento. Puede ser después. Puede ser antes. Vamos a usarlo después. If. Si este error, este valor que hemos obtenido es menor e igual al dato que es error, entonces habíamos dicho que interrumpimos. Y listo. Acabó. Pero a la vez podemos aprovechar lo siguiente. Antes que interrumpa, le ponemos n. ¿Para qué?
para saber cuántas veces se hizo el for, porque n es la variable que va incrementándose, cuántas veces, y luego después ya podemos interrumpir. Si queremos verlo, lo ponemos así, o si no, también podemos colocarlo acá al final. Entonces va a salir un vector con el último n que alcanzó, que no va a ser 40.000, muy probable va a ser menos, el valor resultante para cada una de las variables. Comprobemos entonces. Listo. Me sale que en 8 veces alcanzó ese error de 10 a la menos 5. Si le ponemos un error más pequeño, muy probable va a requerir una iteración más, 2 iteraciones más, porque estamos exigiendo ya una precisión. Vamos a ver un poquito más de error, 10 a la menos 10. Vean, ya necesita 15. Y así usted le da un valor muy elevado, o más pequeño mejor dicho. De todas maneras, él va, si la solución, por ejemplo, son números enteros, ya no hay problema, ¿no? Va a encontrar. Pero si la solución son números reales, entonces ahí va a requerir más precisión y prácticamente no van a poder ustedes llegar a una solución dependiendo del error que desean alcanzar. Pero sí le va a decir, ¿no? No hay problema. A ver, hallar los valores de x1, x2, x3 y x4 para un error máximo o mínimo, ¿no? De 10 a la menos 10. Entonces, hacen eso de ahí, que estarían cambiando solamente las líneas del 50 al 53 para actualizar las expresiones. Entonces, por eso yo le decía, ¿no? Dos caminos. O un camino se le dice hacer estas iteraciones hasta que un error sea tanto. Ahí tienen el ejemplo. O se le dice hacerlo 50 veces. Si les piden 50 veces, por ejemplo, ¿no? No tienen por qué utilizar el break, o sea, interrupción, no tienen tampoco por qué usar el condicional, simplemente se limitan a esto. Y aquí ponen 50. Entonces, llegue o no llegue a la solución, usted da la respuesta con 50 iteraciones. Acá no, acá tenemos que pedirle un error. Por eso que este for no le pone un número pequeño, le pone, por ejemplo, 12. Esto lo va a hacer 12 veces y va a acabar. Y no asegura de que el error ha sido alcanzado. Porque aquí, según lo que vemos, se necesita 15. Entonces, en esta situación ponemos una cantidad mayor de error. De esa manera. ¿Sí? A ver, pregunta, por favor. Ya, cuando no importa el valor del error, ustedes le colocan ahí eh, mm, sí, 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 realmente, cuando no se les pide el error, o sea, el error, si se les pide, recomendación, coloquen un for bien grande, bien grande. Si no se les pide el error, ustedes van a colocar una cantidad que se les diga. Hacerlo 50 veces, muy bien, hacerlo 50 veces. Así funciona, ¿ya? No es que ustedes van a colocar cualquier número, no. Porque yo como voy a medir, o bien yo mido con todos, ¿cuál es el resultado después de 50 veces? Muy bien, todos colocan 50. ¿O cuál es el resultado con un error de 10 a la menos 10? Ya todos ponen eso que están observando, un poquito más grande el algoritmo, pero considerando el error de 10 a la menos 10. ¿Sí? Cuando usan el error, sí,
Cuando usan el error, tienen que colocar n. ¿Por qué? Porque yo les puedo preguntar. Use un error de 10 a menos 10. Pregunta. ¿Cuántas iteraciones se necesitó para alcanzar ese error? Entonces ustedes dirán, a ver, ¿cuántas fueron? No fueron 40.000, fueron menos, pero ¿cuántas? Usemos lo que está ahí. Y ahí va a salir como primer elemento la cantidad de iteraciones que se necesitó. Eh, a ver, si es que yo, o sea, si yo pido el error, nunca va a llegar a 40.000, lo va a hacer antes, pero no sabemos. Por eso que tiene que colocarle un número elevado. Dice, a ver, 40.000, 50.000, lo que fuera. Y como va a ir comparando con el error, iteración por iteración, en su momento va a encontrar un error muy pequeño y ahí va a interrumpir el for. O sea, quiere decir que el n no va a llegar a ser 40.000, sino antes. Por eso que, o sea, cuando hay error, sí, tiene que colocar ahí un número elevado. For n igual el 1 a 50.000. Cuando les pido el error. Y a la vez usted tiene que colocar la línea 64 para conocer hasta cuántas veces se hizo. Pero si yo le digo, allá la solución después de 30 iteraciones, colocan pues n igual del 1 al 30. Y se olvidan de colocar el error, colocar ese n en la línea número 64. ¿Por qué? Porque ya saben que lo va a hacer 30 veces de manera forzada. Ok. Bien, entonces con esto se entendió Jacobi. Ahora vamos a Gauss y Seidel, el otro método. Previo a eso, les tomo la asistencia rápidamente. Que se me pase. Vamos a ver. Muy bien, como de costumbre, pasemos a hacer la toma de asistencia. Ricardo, ¿está Ricardo? No está Ricardo. Oscar, tampoco. Víctor Manuel, Presente, profesor. muy bien, gracias. Aarón Alonso, Aarón, bien, dejamos ahí. Marco Antonio, Marco Antonio Calle, Marco Presente. Jesús, ok. Marco Jesús, Marco, David Manuel, Davis Manuel, David, Richard Eduardo, Richard tampoco, Camila, ok, Camila, Candy, Lucía, Candy, Luis, ¿está bien? Luis Adrián, correcto. Marilyn, muy bien Marilyn, Laura, bien Laura, Ángel, Benjamín, Walter, Herbert,
Herbert, Presente, profe. muy bien. Víctor Andrés, Presente, profe. muy bien. David Ulises, no lo veo, David Ulises. Arnold, Kevin Andrés, ok, Aaron. A ver, Kevin Andrés, no está. Brian, ok, gracias. Fiorella, Presente, profe. muy bien. Max, Paulo, Max, no lo veo, Max. Jeffrey, tampoco. Jaime Eduardo, muy bien. Jonan, Saí, muy bien, gracias Jonan. Nayeli, muy bien. Y Nicole, también, correcto. Marco Jesús, ya, correcto, Marco Jesús. Bien, ese sería el grupo entonces que ha faltado el día de hoy. Bien, de lo presente es todo bien. Alguien que se haya conectado al final. Listo, lo dejamos ahí. Bien. Ahora vamos a aplicar el método de Gauss y Seidel. Les indiqué que es una ligera variante de la anterior, del método de Jacobi. Vamos a ver cómo está la variante. El procedimiento es igual. Diagonal, dominante. Primer paso. ¿Cumple? Sí, entonces sí puedo aplicar el método de Gauss y Seidel. Después despejamos las ecuaciones, tal como lo hemos venido haciendo, ¿no? X o ABC, X1, X2, 3, lo que fuera. Despejamos las ecuaciones y le damos ahí en la expresión ya simplificada. Luego definimos el valor de semilla. Semilla o valores iniciales. Ojo que en la pregunta que yo le pueda plantear, si yo le digo comenzar con tales valores iniciales o iniciar con tales valores de semilla, todos son obligados a iniciar con esos valores. Independiente si es con error o sin error. ¿Está bien? Se le dice, tienen ustedes que usar tales valores. Pero si yo no les digo nada acerca de valores de semilla, sea o no sea con error, ustedes son libres de elegir cualquier valor. Por eso es importante siempre leer, ¿no? Leer. Bueno, a mí me pasó hace un rato. Leí muy rápido, muy rápido. ¿Qué ocurrió? No tomé en cuenta de que había que utilizar el OR en vez del AND. En fin, entonces por eso es leer bien el problema y saber qué me piden acá, qué me dan por acá, qué me dicen que es abierto o es restringido.
Según eso ya ustedes definen y proceden con toda la solución. Correcto. Y siguiente, podemos decir que ahora ya viene el algoritmo. Esto lo vamos a detallar. Al igual que el anterior, entonces, igual que el caso anterior, por ejemplo, vamos a sacarle la variable, ¿no? Solo bien sencillo, x, y, z. A ver, Herbert, veo que tu micrófono está activado. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta de repente? No, ya, correcto. Entonces decía lo siguiente. Valores iniciales, valores de semillas, fueron 0, pueden haber sido cualquier número. Ahora viene el siguiente cálculo. Para no hacerlo vamos a hacerlo mejor así. Voy a tomar entonces mejor el problema anterior, ¿no? Este es un problema que ya hemos solucionado. Entonces ya han despejado sus ecuaciones, ya tenemos x, y y z. Y ahora vamos a calcular, ¿no? A ver, vamos a ayudarnos con estos valores. Quiero calcular x. ¿Qué hacíamos? Reemplazamos z. A ver, e y. Entonces, si reemplazamos z e y en esta expresión, ¿cuánto nos daría x? A ver, 0, 0, menos 4 entre 4, menos 1. X nos saldría menos 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo mismo que hemos aplicado en el caso anterior. Ahora voy a hallar y. Ahora, para hallar y, ya no voy a usar lo que está arriba. Me refiero a estos 3, ¿no? O estos 2. Ahora voy a utilizar todo lo que está arriba y a la izquierda. Es decir, si es que voy a calcular y, ¿qué cosa necesito? X y z. ¿Tengo x y z arriba? Sí, tengo los dos, pero no. Solamente voy a usar uno de ellos. ¿Cuál? Z. ¿Y por qué no uso x? Porque x ya lo calculé. Hay un nuevo x acá. Entonces voy a usar este x y voy a usar este z. A ver, si reemplazamos. A ver, si z vale 0, se va por acá, y x vale menos 1, acá sería más 1, 2 quintos, menos 0.4. Entonces acá sería menos 0.4. Ya calculé el nuevo y. Como pueden observar, ¿no? Estoy haciendo uso del cálculo de y. Para el cálculo de y estoy haciendo uso de este z y el x anterior. Y creo que aquí ya pueden deducir. Si quiero calcular el nuevo z, no voy a usar el x y el y que está acá arriba. No, voy a usar los dos anteriores que ya acabé de calcular. Entonces, usando los anteriores, a ver, ¿cuánto me saldría esto? Está saliendo menos 1.52. Y obtuve los tres valores para x, y z. Como pueden ver, es una ligera diferencia nada más, ¿no? Ligera modificación del algoritmo anterior. Ahora, vamos a calcular ya está esta fila. Ya, bueno, esa es la inicial, ¿no? Esta, y ahora vamos a esta.
¿Qué debo hacer? Debo calcular el nuevo x. Y para calcular el nuevo x, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente voy por acá y el y lo reemplazo con menos 0.4. El z lo reemplazo con menos 1.5250. Esa parte es igual, no hay problema. Ahí tengo la solución. ¿Cuánto es esta solución? A ver. Reemplazamos aquí y me sale esa cantidad. Ahora quiero calcular el y. ¿Cómo haría el y? No uso los anteriores, la fila anterior, sino también utilizo el x que acabé de calcular, este de aquí. Donde voy a la fórmula, en vez de x colocamos menos 0.4188 y en vez de z colocamos menos 1.5250. ¿Cuánto me sale todo esto? Ahí está. Luego viene el cálculo de z. Y para este z tengo que emplear los dos anteriores. Estos dos. Voy para acá en la fórmula y reemplazo. En vez de y y en vez de x, ¿cuánto sale todo eso? Y listo. Y así voy avanzando. Si bien es cierto, quizá podría confundirnos un poco, pero este método tiene la gran ventaja de que es más rápido que Jacobi. O sea, si Jacobi de repente utilizó 50, acá utilizó de repente 35, por decirlo así, ¿no? Lo hace más rápido. Pero sí hay que modificar lo que hemos venido haciendo hace un rato. Pero la modificación es bien sencilla, bien simple. Entonces, como pueden ver, ¿no? Calcular ese número utiliza dos anteriores. Calcular este de acá, el y, utilizo el anterior que está aquí y el que es en la fila anterior. Para calcular z, los dos que están a la izquierda lo utilizaría. Si tuviéramos cuatro variables, la última variable, vamos a llamarla b doble, utilizaría para para ser calculado estos tres números anteriores que están a la izquierda. Y así vamos haciendo lo mismo y todo se repite de la misma manera. Quiere decir lo mismo en cuanto al error, en cuanto a la cantidad de iteraciones, todo eso va de igual forma. ¿Listo? Entonces ahora sí, nos vamos al MATLAB. ¿Se entendió? ¿No hay duda? ¿Todo está claro? Muy bien, prefiero las gracias. ¿Cómo sería el método de Gauss? Por eso es importante que todo esto ustedes lo desarrollen en su momento para que puedan entonces utilizarlo cuando se les pida, ¿no? Comprender qué significa cada una de esas líneas. Y más fácil, control C, control D y lo adapto. Entonces mira lo que voy a hacer. Lo voy a adaptar. El Gauss y Seidel para este ejemplo. No, para acá borré lo anterior. No, está más abajo. Listo. ¿Cómo haríamos con Gauss y Seidel? De igual manera, estamos considerando nuestras ecuaciones despejadas. Nuestra semilla, vamos a ver todos ceros por comodidad, todo uno, todo uno. Se les pide una cantidad de iteraciones 20 ya. Este es cuando se les da
Fija la cantidad de iteraciones. Eso lo podemos retirar, no nos interesa. Y miren cómo funciona. Más sencillo. Sí. Valores semillas, X, Y, Z. ¿Qué usamos para calcular el X? El Y y el Z anterior, que están acá. Listo, ya calculé el X. ¿Qué usamos para calcular Y? Usamos el Z anterior, que todavía sería siendo el 1, y usamos el X, pero el X que acabé de calcular, que está acá arriba. ¿Y qué usamos para Z? Usamos el XY anterior, lo que está aquí. Y, solo para verificar, ¿ven qué pasa si yo le pongo el N adelante? Usamos esa parte. Y de hecho, pues N vale 20, ¿no? ¿Por qué? Porque son 20 iteraciones que está esto indicado. 20 iteraciones. Y de esa manera ya podemos establecer nuestra solución. Esto es cuando se les indica la cantidad de iteraciones. Ahora veamos cuando se les indica un error como dato. De igual forma, copiamos lo que está aquí. Y esto se va a simplificar, ¿no? Semillas, error va a existir. Le quitamos. Perdón. Este con el error. Estaba confundiendo. Y con el error va a ser ya un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque tenemos que almacenar los valores, ¿no? Que tenemos en una fila, que tenemos en la otra, y así para poder hacer la resta y poder hacer entonces todo ese procedimiento. Entonces, miren, como me quedan pocos minutos, vamos a dejarlo esto en stand-by, ¿ya? Lo hacemos el día viernes, y lo que voy a hacer es aprovechar de poder explicarles lo que es el trabajo, que ya nos estamos acercando y tenemos ya tener, digamos, un resultado, un avance, mejor dicho. Entonces, el trabajo, a ver, dejamos esto en stand-by, ¿de acuerdo? Ya está abierto el sílabo. Bien, como pueden ver, el trabajo parcial me refiero, lo puede usted preparar hasta 3 integrantes. Aquí está. 3 integrantes, trabajo parcial. Tiene un peso del 20%. Y lo debemos de evaluar en la 8ª semana de clases. ¿Ya? La 8ª semana de clases. Con las exposiciones, como ya les he indicado, usando las rúbricas, etc. Pero también a la vez tiene que haber también un desarrollo. Y eso lo van a hacer ustedes con ayuda del MATLAB. Ahora, yo preferiría de que ya para el día viernes ustedes me traigan un comentario de lo que van a desarrollar y luego yo le doy las pautas para que comiencen ya a hacerlo, ya que el tema principal acá va a ser uso de del sistema de ecuaciones lineales. Entonces lo pueden ustedes trabajar, de hecho, con 2 métodos. Pueden usar Gauss-Seidel, pueden usar Jacobi. Pueden usar Gauss-Seidel, matriz inversa. Pueden usar de repente Jacobi, matriz inversa. Pueden usar LU, matriz inversa. Sí, cualquier combinación de ellas. ¿De acuerdo? Sin olvidar que
según el sistema de ecuaciones, si es que no tiene la diagonal dominante, ahí ¿qué le va a quedar? Usar dos métodos. ¿Cuáles? Matriz inversa y descomposición LU, ya que el Gauss-Seidel no va a funcionar ni tampoco el Jacobi, porque la diagonal no es dominante. ¿Bien? Entonces eso sí, tenerlo presente. Ahora, ¿ese trabajo en qué va a consistir? Va a consistir en que ustedes primero planteen el problema. Ah, por cierto, en la diapositiva ustedes pueden observar. Déjenme compartir las diapositivas ahora. Por ejemplo, que hemos venido haciendo, y eso también podemos hacerlo la siguiente semana, perdón, el siguiente viernes, para hacer una tabla, para que tengamos todo y no tenerlo así, no una tabla, una variable, ¿no? Que contenga todos los valores, almacenándolos uno por uno. Ahí está. Ese es básicamente el trabajo, ¿no? Orientado a lo que es armaduras. Y como pueden notar aquí en esta expresión, en este dibujo, tiene 10 incógnitas, son 10 ecuaciones con 10 variables, y eso es lo que nosotros esperamos, que tengan esa cantidad de variables. Mínimo van a ser entonces 10, ¿de acuerdo? 10 variables. Y lo van a solucionar estableciendo, como les digo, dos métodos. Ustedes son libres de elegir los métodos y por supuesto siempre y cuando cumpla con los criterios que uno desee. Diagonal dominante, principalmente. Ahora ustedes arman su propio, vamos a llamar así, su propio problema y con eso ustedes desarrollan con apoyo del MATLAB. Yo también les daré indicaciones para que puedan utilizar el MATLAB. Entonces, por eso es importante que para el día viernes tengan su grupo conformado, máximo 3 personas, con la seguridad que los 3 van a participar bien juntos, no se van a estar cambiando de grupo en la última semana. Y segundo, sería poder elegir ese, vamos a llamarlo así, ese problema al cual usted le va a dar solución trabajando con los métodos que hemos visto en clase. ¿Está bien? Entonces, si tuvieran más preguntas, el día ya viernes les estaría apoyando para que ustedes puedan entonces de una vez comenzar con el desarrollo de su trabajo. No necesariamente, Ron, no necesariamente. Ustedes son libres. Pueden mantener su grupo de lo que hicieron las tareas, pueden conformar un nuevo grupo, en fin, son totalmente libres para que ustedes elijan sus propios grupos. Ahí en el link que tienen en la parte final, también Marco, pueden ustedes elegir cualquier grupo, cualquier grupo. Si ustedes mantienen su grupo de tareas para el trabajo parcial, el trabajo final, correcto. Quieren cambiar para cada uno de esos casos, totalmente libre. ¿Sí? Pero máximo 3. Esa es la única restricción. Les decía que ahí en ese link, en esa página 280, no, perdón, lo encontré en otra página. A ver, voy a compartir la página. ¿Ya? He dado clic en ese link y me he ido a esta página, que es la número 256. Hay un análisis de una armadura estáticamente determinada, ahí lo pueden ver. Claro, usa pocas variables. Ahí se pueden guiar. Ustedes libre, planteen su propio, digamos, propio problema. Y hace toda la explicación y la solución. A ver, una 280 dice, ¿no? Acá he visto que aparece la 280. Vamos a la página 280. Capítulo 12, página 280. Estamos en la 276, 278, 280. Qué raro. No, te había confundido. De repente es no por la página, sino por la enumeración. Un error por ahí.
Ignoren eso del capítulo 12, página 280. Se pueden ir al capítulo 12, que sigue la 12, pero en la página 255. Ahí tienen el ejemplo para que puedan tomarlo como referencia. No. Ustedes planteen su propia armadura, porque recuerden que esa página está mostrando uno bien sencillo, entonces ustedes tienen que irse a un poco más. Así es. Planteen su propio problema y consideren pues esa cantidad aproximadamente de variables. 10 variables para arriba, mayor o igual a 10. Bien chicos, entonces con esto damos fin a la clase. Voy a subir el archivo como de costumbre y nos vemos el día viernes. Por favor vayan conformando sus grupos. Muy bien Fiorella, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.